Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Pocas veces en la vida se juntan en una misma persona el éxito en un ámbito y al mismo tiempo en otro también. Nuestro invitado de la noche, de esta noche central, tiene a bien tener amplio éxito en su carrera militar, llegando a ser teniente general, es decir, secretario entonces de las Fuerzas Armadas por 4 años, y también tener gran éxito en su vida civil como político, ya que ha sido embajador y es presidente del partido Quinta República, que está aliado en este momento al doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Con nosotros nuestro buen amigo José Miguel Soto Jiménez. Hermano, bueno, bienvenido a su espacio. Te reitero lo que te dije fuera de cámara. Es un gran placer de poder deferir esta invitación que me complace muchísimo. El placer es todo, mi hermano. Y entonces, comenzar con una pequeña corrección. Por favor. Yo también soy miembro de la dirección del partido La Fuerza del Pueblo. Ah, caray. De la dirección central. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, entonces Es también se da la otra circunstancia y sí, aprovecho ello para mandarle a toda la audiencia de este espacio, que es mucha, con relación, un saludo muy dominicanista en primer orden, un saludo pueblista y un saludo leonelista a toda la audiencia que ve este espacio. Hermano querido, quiero que empecemos de lo general aterrizando en lo particular. Como eres un intelectual de marca mayor y conoces a nivel de geopolítica la circunstancia mundial, hay un evento que no podemos sustraernos a él y es lo acontecido en Gaza, Israel, Palestina y todo este proceso que se está dando. ¿Cómo ve José Miguel Soto Jiménez esta situación desde la perspectiva militar y geopolítica con el impacto local? Fíjate, lo primero que debo categorizar y enfocar es que el ataque despiadado, inhumano, no solamente para Israel, por el caso que fue Israel, es algo que consterna a todo el mundo que tiene algún tipo de sensibilidad, que es la mayoría de sensibilidad humana. Debiendo decirte que eso es uno de los factores que explota precisamente, más allá de cualquier otra circunstancia, el terrorismo. Ese llamado horroroso de atención para conmover. Fíjate que ahora, una de las últimas medidas es que la mayoría de los medios de comunicación mundiales están negados a servir ese propósito. O sea, a propiciar esas barbaridades, que es lo que busca precisamente, lo que busca el grupo Hamas. Bueno, el desarrollo desde el punto de vista de mi especificidad, no solamente estratégica, sino militar también, lo primero que debo decir, que el terrorismo no es un fenómeno nuevo, tan nuevo como nosotros pensamos. Nosotros tenemos naturalmente los antecedentes inmediatos, sobre todo durante el famoso proceso de la Guerra Fría, el caso de los fundamentalistas y entre ellos el caso de Israel. No es la primera vez que Israel ha sido víctima del terrorismo. Solamente recuérdate el famoso, yo sé que a ti te gustan los deportes, el caso del 11 de septiembre, de las Olimpiadas de Múnich, sí. La cantidad de secuestros, aviones que se pusieron en una época de moda, como una especie de guerra también del terrorismo. Y hacer ese señalamiento. Ahora, podemos entrar también en los propósitos, porque las cosas, como dice un famoso pensador, no ocurren sin razón suficiente. Nada ocurre porque sin razón suficiente, y menos en la lógica de la guerra. Entonces, déjame decirte que además del horror y de la tragedia humana que significó el ataque de Hamas, tú tienes que buscar sus antecedentes. Primero sus antecedentes. No precisamente con el grupo Hamas. Tú vas a ver que hace exactamente, cuando se produce el ataque, hace 50 años que había ocurrido el inicio de la guerra del Yom Kippur. Y te digo casi exactamente, porque tú vas a ver que fue en un día sagrado, en un sabbat. En esa época, en esa guerra, para que tú puedas hacer la comparación, todo el mundo lo que habla es que cómo es posible que Israel, con esa fama que tiene, pudiese caer
en la sorpresa, Claro. en un ataque No tan funcionaron sorpresivo. los organismos Bueno, de pero inteligencia, ¿qué a la pasó? gente se le olvidó que hace 50 años fue igual. Fue exactamente igual. ¿Y cabe la posibilidad, comandante, hermano y amigo, de derrotar a ese tipo de ejército irregular con los códigos tradicionales? No. Lo que pasa es que eso es un proceso dentro de lo que llamamos la guerra irregular. Básicamente, clásicamente la guerrilla, pero también hay que introducir ahí el terrorismo, que tiene una lógica al mismo tiempo particular. Hay que comprender, y qué bueno que tú hagas esa pregunta. Y fíjate que así y sobre todo en sus consecuencias. Recuérdate la frase de William Thomas: lo que la gente piensa como real es real en sus consecuencias. Y entonces, fíjate que ocurre ese hecho y todo el mundo, jamás, pero todo el mundo, por razones lógicas y atendibles, sobre todo geográficas y geopolíticas, inmediatamente queda encerrado en la tragedia de la guerra, porque la guerra siempre es una tragedia, queda encerrado de manera palestina. Así es. Pero hay que comprender esa circunstancia. Palestina no tiene los atributos fundamentales de un Estado. Jamás existe, y yo me recuerdo, no como la película Matrix, sino aquella película donde un ser vivía en un cuerpo humano ajeno. Sí. Bueno, yo creo que esa es la circunstancia, la mejor circunstancia de ver lo que pasa con Hamas. Y no solamente con Hamas, sino con Hezbollah. Lo que pasa es que uno está en Gaza, otro está en Cisjordania. Ahora, y en el Líbano. También hay Hamas. Pero el problema, básicamente, que yo te estoy refiriendo, es que ahora cuando se comienza a decantar la tragedia, fíjate que las mismas autoridades palestinas dicen que no tienen que ver nada, sino sufrirlo, el caso de Hamas, porque Hamas hace unos años parece haber tomado el control político. Legítimo. Sí, no se legitima hace años. Sí, bueno, entonces fíjate que una cosa no tiene que ver con la otra. Es más, fíjate un detalle interesante. La gente debe saber, y eso es conocido, que una de las fuerzas principales laborales de Israel son los palestinos. Claro. Los palestinos viven, no solamente los que viven en Israel y conviven ahí en términos muy aceptables, sino los que diariamente cruzan la famosa valla o muro para ir a trabajar diariamente a Israel, ¿verdad? Además, por lo general es así el manejo binacional cuando hay asimetría. No, y fíjate, hay otra cosa, el compartimiento del agua, de la energía eléctrica, aún en la franja de Gaza, ¿verdad? Bueno, pero en esas circunstancias, entonces tú vas a ver, ahí entramos las motivaciones. Yo he oído, y no es descabellado, en las teorías, las famosas teorías de las conspiraciones, siempre que se arman, en muchos casos, y no solamente en este, que el ataque fue el descuido de Israel, fue propiciado. Como pretexto. Como pretexto, para tener una cohesión, lograr una cohesión político, ¿verdad? Que es un recurso viejo ese. Claro. Es un recurso viejo. Estados Unidos y lo que está pasando aquí en la República Dominicana también. Ahora. Sí, lo que está pasando en la República Dominicana en ese mismo caso. Entonces que se trata de enfocar, sí, pero ese no es la motivación. Okay. Eso es una motivación. Eso es un pretexto. Estamos conversando con el general político, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, José Miguel Soto Jiménez. Amigo y hermano, yo quisiera que transportáramos ese concepto, sobre todo porque me llamó mucho la atención el tema del pretexto del ataque, pretexto de canal, para que usted me dilucide lo que está pasando ahora binacionalmente Haití, República Dominicana. No sin antes por favor decirte, por favor, que para concluirte el caso además de esas razones, te voy a decir algo. Es de grave peligro mundial la solución, siempre yéndonos la retórica de la paz, que se llegue a la paz ahí. Te voy a explicar por qué. Ese es el punto geográfico, vamos a llamarle geoestratégico, más sensible, por una condición tremenda. ¿Tú sabes cuál es? Es más, para mí, o sea que el dominicano,
como al presidente Abinader le encantan las hipérboles, ¿verdad? Yo creo, y este es negativo, yo creo que la guerra de Ucrania y Rusia es un paseo de boyecao comparado con la importancia que tiene este conflicto, que se va desarrollando en una escalada acondicionada pero peligrosa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo no sé si tú recuerdas otro conflicto en el Medio Oriente, cuando Irak comenzó a lanzar Scud. El Golfo, lo recuerdo. Al territorio israelí. Los Scud es un problema para la disuasión porque es un arma de fabricación soviética que podía cargar cabezas nucleares y cabezas convencionales. Y entonces, cuando eso comenzó, inmediatamente, y hay que llamar la atención a esto con la presencia ahora del mañana va el presidente Biden para Israel, ya estuvo el secretario de Estado, bueno, para apoyar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, cuando esa situación de los Scud, hay que recordarlo, comenzaron a caer Scud en el mismo Tel Aviv. Entonces dijo lo siguiente: si vuelve a caer un Scud aquí, nosotros vamos a responder con lo más fuerte de nuestro arsenal nuclear. No, de nuestro arsenal. Bueno, entonces Estados Unidos le mandó de forma inmediata a los Patriots para hacer el famoso escudo ese que existe, el que ellos le llaman el domo de hierro, sí, para evitar eso. ¿Por qué? Porque desde esa época, estamos hablando más de 10 años, claro, más de 10 años, recuerda que Israel se decía que tenía, creía que tenía, ya no es una especulación, ya es un hecho, porque hay una institución que mide inclusive ese desarrollo. Tenía 200 cabezas nucleares. Eso es santísimo. Bueno, entonces, ya tú comprenderás que eso es un problema no solamente del Medio Oriente. El de ellos es un problema de supervivencia nacional, pero hay que saber que es un problema global, porque hay que tomar muy en cuenta que hay que verlo como la leyenda aquella de la lámpara de Aladino. El genio está en la botella. Sí. Lo que hay que tratar es que el genio no se salga de la botella. Así es, ¿verdad? Porque sí salió. Sí salió, y ese es el problema. Haití, República Dominicana. Bueno, yo te hice una comparación, sí, con muy mala leche, ¿verdad? Para decirte que en términos estratégicos, viendo el asunto de la disuasión que se hizo, las medidas todas que se tomaron con Haití, todas las medidas, ¿verdad? Yo dije desde el principio que eso no era por el canal. Hoy lo dijo el presidente de otra forma, sino que era una agenda obligatoria, estratégica para la intervención de Haití, que se dilucidó claramente en el Consejo de Seguridad, y se tomaron las providencias del lugar. Esas medidas todas, y eso lo aprendí yo en mi formación militar, son las que se hacen con los países fronterizos, y nosotros solamente, hay un solo país que somos nosotros, para preparar las condiciones para eso, ¿verdad? Pero también vimos, yo no sé si tú recuerdas, militares norteamericanos en la frontera y la prensa, sí, que hacían ahí, era haciendo eso también. También tuvimos miembros de los organismos de seguridad de internacional, también lo mismo, lo vimos en la misma situación. Por eso, ¿verdad? Ahora bien, entonces, más allá de cualquier especulación y cualquier clarividencia de un tunante como Soto Jiménez, entonces hay otra. Y es que el gobierno celebró como una victoria diplomática el asunto de la intervención. Así es. Tú viste que mencionaron a la República Dominicana en el Consejo de Seguridad. Tú viste que lo mencionó el presidente Biden en eso. Bueno, pero es claro que el que pidió la intervención fue el señor primer ministro. El primer ministro de Haití, ¿verdad? Y cuando da las gracias a los países, algunos fuera del Consejo de Seguridad, no menciona la no lo menciona, pero nosotros lo celebramos. Ahora, eso es un indicio de lo que yo te dije. O sea, ¿usted cree, querido amigo, que eso es para cohesionar políticamente interno? ¿Quién? El caso Haití Canal. Aquí. No. Vamos a ver. Si tuviera un sentido enormemente estratégico, porque debo decirte en este momento de nuestra conversación, sí, que la causa dominicana es justa. La Casa del Canal
es justa. Lo ha dicho el presidente Leonel Fernández también, Claro. que es justa, Sí. ¿verdad? Y dice por qué es justa, ¿verdad? Pero el gran problema es que, como yo te lo he pintado y como tú lo has recibido y lo insinuaste, el problema es, digo, te lo insinuaste con tu pregunta. El caso es que a todas luces, no lo estamos diciendo nosotros, sino lo están diciendo ellos mismos, y lo han demostrado, se ha tratado de crear, con ese motivo, que yo te vuelvo a decir que es justo, El pretexto. el pretexto para convertir eso en política. En política, en pos de la reelección y en pos de las aspiraciones del presidente Abinader, que por demás son legítimas. Claro. Aunque inconvenientes al pueblo dominicano para poder darle continuidad a los desastres que están pasando diario en este país y que el tema del canal también ha servido de neblina, como dicen los americanos, fog, ¿verdad? De niebla, para no ver las cosas que están pasando graves día tras día. Y ahí volvemos entonces a tu pregunta, porque es clásico desde antes de los romanos, que fue que se inventaron la política, el derecho y la política, así como los griegos inventaron la filosofía, que cuando hay un problema, cuando hay muchos problemas internos, entonces se busca el pretexto externo, ¿verdad? En este caso existe el pretexto externo, pero cuando no existe se fabrica también, se fabrica. Entonces le pregunto a Soto Jiménez, en ese caso ya el político, Sí. a partir de esa cortina de humo que dice usted que crea el gobierno para politiquear, ¿logra ocultar los problemas que dice la fuerza del pueblo, la oposición y parte del pueblo de alto costo de la vida, de electricidad cara y de delincuencia? Pero no solamente la fuerza del pueblo, no solamente ni los partidos de oposición, no solamente eso. Lo más grave y enervante para una sociedad es que tú le digas que no están pasando cosas que ellos están sufriendo para hacer una cortina de humo. Sin embargo, ahí tengo que preguntarle, mi querido hermano Soto Sí. Jiménez, entonces, si esa realidad tan difícil para el pueblo dominicano, ¿por qué hay encuestas que dicen que eso no se traduce en beneficio político para la oposición? ¿Es por falta de una alianza? ¿Es por falta de opción? ¿Qué pasa? ¿Qué tú comes que adivina? Vamos a ver. Porque ese era mi próximo tema. Por favor. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahora mismo el nacionalismo del presidente Abinader. Que qué bueno, que al fin ha tomado esa divisa. Pero me llama mucho la atención del por qué. Porque las encuestas, todavía la última, la de ayer, tú sabes cuál, dice que solamente un 7% de los dominicanos, un 7%, están preocupados por el tema haitiano. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú crees que eso es real? ¿O tú viste en las últimas dos encuestas que tú conoces también, dicen que era un 4%, un 5%, en una 4%, en otro 5%? Entonces, qué interesante que el presidente, con fines electorales, entonces se da cuenta de que el tema no es así. Entonces, ¿tú qué quieres que te diga con las encuestas? Por favor. Con las encuestas, señor. Si eso pasa así, pero no solamente eso, yo te voy a decir que eso descalifica todos los resultados de las encuestas de ahora. Porque tú sabes que cuando lleguemos a enero, aún las encuestas más prestigiosas, que son franquicias extranjeras, esas no se aventuran a meter. Bueno, recuérdate que en todo esto hay que meter lo popular para que sea agradable a la gente. ¿Tú te acuerdas de una canción que decía, como sé que te gusta el dulce de leche? Por debajo de la puerta te metí un ladrillo. Te metí un ladrillo. ¿Tú sabes? Eso es eso. Simplemente, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Como sabe que el dominicano es sumamente sensible, y lo ha dicho él mismo, con el tema haitiano, ¿verdad? Entonces, el ladrillo que mete por debajo de la puerta, en este caso, ese ladrillo, ¿verdad? Ese ladrillo es el interés nacional. Porque yo te repito aquí una cosa. Más allá de la carpintería de la política, el tema haitiano, en esta ocasión, va a ser determinante en las elecciones. Determinante. ¿Y qué lo demuestra? La misma crisis en la que el presidente
se ha tratado de montar. Y cerrando, pero déjame completar esto. Sí. Fíjate un detalle. Yo sigo diariamente, muy de cerca. La gente se cree que yo tengo inteligencia privilegiada. No. Yo lo que hago es darle seguimiento a las noticias, darle seguimiento a ustedes. Todos los días me levanto a las 4 de la mañana a eso, ¿verdad? Por una vieja costumbre militar. Entonces, ¿qué es lo interesante? Mira lo que dijo el presidente hoy. El presidente insiste en decir, bueno, ya él está reconociendo ante los resultados, porque mira, querido amigo, todo está sobre la mesa. Claro. Lo único que está sobre la mesa son los resultados. Es que tú y yo analicemos las medidas, eso es vano, está todo sobre la mesa. Lo que no está sobre la mesa son los resultados. Lo que no está sobre la mesa es que el canal no se ha parado. Y parece que no se va a parar. Hoy está la OEA precisamente en el país, que fue lo que recomendó el presidente Fernández. Y tú sabes, ¿para qué? Una comisión para retomar el caso aquel famoso de la mesa hídrica, de la que el presidente Fernández, recuerda que dijo, ahora fue el primero que apoyó el asunto del canal, el presidente, reaccionó favorablemente, pero dijo, lo que el gobierno tiene que explicar es lo que pasó en mayo del 21. La firma binacional. Exactamente, que tienen que explicar, y el gobierno lo ha explicado, ¿verdad? Yo creo que de manera, el presidente regular y el canciller, yo creo que de forma desafortunada. Cerrando, mi querido hermano, entonces. Escúchame, Khalil, abusando de todo. No, por favor. Yo sé que aquí el tiempo es un tirano, pero óyeme una cosa. Óyeme, yo lo que te voy a decir, que el presidente hoy reitera que la frontera ya no será igual, porque se está cambiando el juego. Claro. Ya como no se ha podido conseguir el objetivo, entonces se está cambiando. Es el asunto de la seguridad nacional, con la que yo estoy muy de acuerdo, que siempre tiene que estar alerta. Pero entonces él dice que la frontera ya no será la misma. Y dice, yo lo he dicho ya, pero comete un problema, no disléxico, sino un problema retórico. ¿Sabes por qué? Porque yo te pregunto a ti, hace hoy 30 días, ¿cómo era la frontera? Igual. No, igual no. Él dice que ya la frontera no será igual por las medidas que él tomó, sí, ¿verdad? Y yo pienso que sí, por la militarización, que usada de forma inadecuada, porque tocó los tambores de la guerra cuando había que tocar los tambores del diálogo diplomático, ¿verdad? Como dijo el presidente Fernández. Pero resulta que si él dice eso, que la frontera ya no será igual por esas medidas, entonces a él se le olvidó, igual que antes. ¿Y cuál era el antes del después? El antes del después era su gobierno. Entonces él está reconociendo que todo lo que se decía y por lo que los grupos patrióticos marcharon, todo eso, todo que parece acunado en el olvido. Entonces era lo que era como se decía. Era verdad. Que había, y él lo está diciendo ahora mismo, que eso era un desastre, un desorden. Pero ¿quién era el presidente de la República en los últimos 3 años? ¿Tú me entiendes? Es el uso totalmente de las palabras, ¿verdad? Sí. Ahora bien, mi querido, cerrando en pocas palabras, el tema de recoger todos esos errores que señala Soto Jiménez, todos esos disgustos sociales, ¿cómo se va a hacer con Leonel Fernández? ¿Va a haber alianza? ¿No va a haber alianza? ¿En qué está eso? Mira, yo he hablado muy bien y yo conozco tus opiniones. Es más, yo te he usado en varias ocasiones a ti, sobre todo con la Plaza de la Bandera. Te he usado, que yo estuve ahí. Mira, fíjate, yo pienso que cuando se planteó la famosa alianza Rescate República Dominicana, yo dije que lo que más me llamaba la atención, y yo creo que es lo políticamente más importante, no lo electoralmente más, eso tiene su dinámica, ¿verdad? Y fíjate que siempre ha sido en la historia dominicana cuno de desacuerdo. Lo está haciendo ahora el PRM, con la famosa selección de sus candidatos, con el método que ellos escogieron, que se le ha armado, como dicen los venezolanos, un zaperoco. Pero en el caso, yo dije, cuando la famosa alianza del pacto del rescate, yo dije que lo que más me llamaba la atención es lo políticamente trascendente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo políticamente trascendente? Estar de acuerdo en todas esas calamidades que está sufriendo el país. Y eso actúa como factor sinérgico. Y eso es precisamente lo que se traga la reelección, la imposibilidad de reelección. Si nos metemos en el campo de la economía, del festival de préstamos, que todo luce, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad, porque eso lo pagan los contribuyentes, tus hijos, mis hijos y hasta mis nietos. Entonces,
tú te vas a dar cuenta que eso es el presidente Fernández habló de la yola, Claro, lo el escuché, concepto lo de la escuché, yola, sí, ¿verdad? sí, sí, claro. Que está cogiendo agua por esos problemas. Y eso es realmente lo que se está tragando. Pero hay algo, mi querido Ahora, comandante. no, a eso voy. ¿Habrá o no habrá alianza que Sí. pueda capitalizar eso? No, yo estoy totalmente seguro, totalmente seguro, que fue lo que yo te trataba de decir. Yo dije que la alianza era un arma cargada de futuro. Naturalmente había que pasar por la tormenta de los intereses electorales. En todas partes es igual. Que eso es igual, pero que lo está sufriendo el mismo partido de gobierno. Ahora, yo estoy seguro que en este caso, y yo creo que tú conoces bien al presidente Fernández, como un comunicador tiene una ventaja. El presidente no habla de más ni de menos, habla lo conveniente y lo pertinente, ¿verdad? Como gran comunicador que Así es. Pero también el presidente tiene, y yo lo he dicho poco, un carácter estratégico desde el punto de vista del líder político. Porque fíjate, hay una diferencia que hay que marcar, la del gobernante, que es una cosa, y del estadista. Sí. Él es un estadista y nutrido por la experiencia. Entonces sabe cómo lidiar perfectamente esas cosas. Porque tú sabes que ese partido, herencia del otro, es un partido donde priman la funcionalidad de los organismos, ¿verdad? Naturalmente, esos organismos no están dispersos. Hay una línea estratégica. Y yo tengo la impresión, no porque lo sé, si tú me preguntas, si cualquier otro me pregunta sobre eso mismo que tú me dices, bueno, el presidente ha dicho muy claro, eso es un asunto del partido y a mí la poesía me la dicta el partido, ¿verdad? Y yo no voy a pisar minas Claymore. ¿Por qué? Porque no las hay. Yo pienso que no las hay, porque él ha sido claro. Él ha sido claro con eso. Yo pienso que él está enfrascado ahora mismo, con toda la fuerza del pueblo, ¿verdad? En eso que está diciendo, haciendo. Hay un amigo de nosotros que habla de carpintería muy frecuentemente. Yo creo que se está haciendo lo necesario, ¿verdad? Para que eso salga de lo mejor posible. Porque, fíjate, yo pienso que una de las virtudes de la alianza, si tú la coges de forma numérica, no solamente que es un arma cargada de futuro, sino que es un arma de la victoria. De la victoria electoral el año que viene, naturalmente. Yo pienso que una de las cosas que hay que cuidar son las susceptibilidades. No solamente de los partidos, sino del liderazgo. Y entonces, como decía Juan Bosch, tu profesor, decía que había cosas que se ven y otras que no se ven. Y a veces las que no se ven son más poderosas que las que se ven. Ahora, que no se ven mi impresión y lo que yo te puedo decir es que salvo esas dificultades que hay, que el adversario trata, está hablando del adversario político fundamental, trata de alimentar esas diferencias, quizás en ocasiones medianamente informados, porque hay otras que me demuestran que no están informados. Entonces yo pienso que eso va a llegar a buen puerto. ¿Qué va a llegar a buen puerto? ¿Qué es tu pregunta? Exactamente. Va a llegar a buen puerto en aquellas localidades, municipios, donde son muy importantes las primeras elecciones, que son muy importantes, claro, y que estamos en la obligación pertinente de ganar. Pero yo te voy a cerrar el tema con una cosa así. Por favor. Tú recuerdas que hace unos meses, por ejemplo, se hablaba, una de las cosas que hablaba el adversario es que la fuerza del pueblo no tenía los suficientes candidatos para llenar inclusive sus requisitos. Así es. ¿Tú recuerdas lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo una participación masiva de inscripción. Y tú sabes lo que yo vi, lo vi yo, una fiesta. Fue una fiesta cívica realmente, pero no de esas que se hablan. No. De hecho, yo vi contendientes por una misma posición, varios, llegar en el mismo vehículo. Qué bien. Y en ese ánimo sin daño. Entonces, es otra forma de visualizar, porque vuelvo y te repito. Estamos ahora, acabamos de entrar,
según ha dicho el presidente Fernández, y yo los veo y los contacto en la fase electoral. La fase organizativa ha sido sobrepasada con éxito, porque es un partido también que cumple con sus plazos y sus metas. Y eso es muy importante en estrategia, ¿verdad? Y entonces yo vi que cómo se ha cumplido. Ahora, vamos a entrar no en un mar proceloso, ¿verdad? Que es el mar electoral, porque hay que tomar en cuenta que el problema no está dentro, ni en la alianza. Tú sabes lo que está, ¿dónde está el problema? Que ya está en el uso y abuso de los recursos del Estado. Usted va a tener que volver por aquí para que me explique eso más despacio. Querido hermano, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado gratamente con José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, un intelectual de gran talaje en República Dominicana, pero sobre todo un político dominicano que cree en la expansión de la dominicanidad. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.